cuenta que en los lugares en los que ocurren cosas paranormales, pasó algo que puede alterar la energía del sitio en cuestión, ya sea algo benigno o maligno. En esta ocasión, les traemos una historia que nos compartieron de Irapuato, Guanajuato, México. Hola, buenas noches. La historia que les voy a platicar sucedió aproximadamente en el año de 1966. En ese entonces, yo contaba con 7 años, cuando mi familia vivía por la calle Sóstenes Rocha, en Irapuato, Guanajuato, México. Nuestra casa se ubicaba en medio de otras 2 casas. La casa era alargada y tenía un árbol de pirul en el centro de un gran patio. Al final, después del patio, se ubicaba la cocina. Es aquí donde mi casa limitaba con la otra casa, en la cual la barda era muy bajita, donde se aparecían sombras que mis hermanos y yo veíamos, pero no pasaban de ser sombras, que atribuíamos a nuestra imaginación. Para llegar a la cocina, teníamos que atravesar el patio, que además de ser grande, siempre estaba a oscuras. En una ocasión, le grité a una tía que vivía con nosotros para saber si estaba en la cocina, y me contestaron: Sí, acá estoy. Así que fui corriendo hacia la cocina, pero al llegar y no encontrar a nadie, sentí un profundo escalofrío en todo mi cuerpo. En otra ocasión, a uno de mis hermanos le movieron un banquillo, en el que se subió para alcanzar a apagar el foco, ya que no contábamos con apagador eléctrico. Él gritó al momento de ver que no había nadie y sentir que casi cae. Otra cosa que nos sucedió en el patio del pirul era que se veían sombras de mujeres, además que se escuchaba como si movieran objetos, sin haber nada en ese lugar, además del árbol. Fue a la altura de la barda del patio, en la casa contigua, que la vecina nos contaba a mi mamá y a mí que veían sombras, pero también escuchaban voces. Asimismo, la vecina nos platicaba que cuando ella caminaba desde la entrada de su casa hasta el fondo, sentía como si alguien o algo muy frío y pesado se colocaba sobre sus hombros. Pero al ser la vecina una persona que no profesaba religión alguna, solo se limitaba a gritarle maldiciones a eso para que la dejara en paz. Además, en las habitaciones de sus hijos se escuchaba como si arrojaran canicas, y al investigar no encontraban objeto alguno. Nos dijo que eso le pasó en muchas ocasiones, pero que no lo atribuía a una causa sobrenatural. Al transcurrir los días y acostumbrarse a esos fenómenos, ella y su esposo pintaron una pared, y al ir pintando, se iban apareciendo unos cuadros con imágenes de espantosas caras. Como si fueran unas viejitas, mejor dicho, como la típica imagen de bruja, con muchas arrugas y narices puntiagudas, pero además de que tenían también unos grandes y horribles colmillos. Así que mis vecinos trataron con mucho trabajo de borrar estas horribles caras de la pared. Sin embargo, nunca lograron borrarlas. A pesar de lo ocurrido, no quisieron llamar a algún padre o algún líder espiritual para que hiciera un exorcismo a la casa y eliminar esos horribles rostros, como los vecinos de la calle les aconsejaban. Ellos decidieron quitar los segmentos de la pared en los que estaban las horripilantes imágenes. Es posible que en el terreno que abarcaban las 3 casas tuviera algún tipo de carga espiritual, ya que se dijo que en la casa de los otros vecinos encontraron un jarrón lleno de muchísimas monedas. Yo pienso que fue cierto, porque de repente comenzaron a tener valiosas posesiones. Nos cuenta mi mamá que posiblemente hace muchos años, en ese lugar realizaron aquelarres de brujas, y en la casa del otro lado enterraron un tesoro en la época de la Revolución Mexicana o mucho antes. Tiempo después,
nos mudamos y no supimos más de aquellos vecinos, hasta que un día mi mamá y yo nos encontramos con la vecina, la que nos platicó que aún continuaban las apariciones de las sombras y de las voces. Si te gustó este video, suscríbete, regálanos un like y comparte para más videos como este. Gracias y buenas noches.